Piali, Neno toca Lilica el Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la octava casilla de la séptima trecena, Sequiahuitl, el Tonali, Chicuey, Miquistli. 8, muerte. En el numeral 8 tenemos como acompañante a Tlaloc. Este señor Tlaloc también recuerden que es el regente de nuestra trecena. Tlaloc es el agua que nos contiene. Es ese líquido precioso que oxigena y que permite la humedad y la vida en este Tlalticpac. Cuando él desciende, cuando es agua celeste que cae en forma de lluvia, bueno, pues nos recuerda que toda esa agua está aquí contenida, está en un ciclo constante. Cuando corre por la tierra es Chalchutlicue, la dualidad femenina de Tlaloc. Tlaloc fue el tercer sol cosmogónico. Él terminó siendo una lluvia de fuego, porque Tlaloc es el portador, el señor del rayo, de la Xucoatl, misma que le diera a su hijo Huitzilopochtli en la cosmovisión, o más bien en la mitología mexica, para vencer a Coyolxauhqui, la luna, y a las estrellas. Y bueno, así es como se inicia la quinta era, la era de este sol maravilloso que es Huitzilopochtli para los mexicas. También Tlaloc en el mundo náhuatl y para los toltecas es el padre de Tezistecatl. Y Tezistecatl es la luna, es hijo de Tlaloc y de Chalchutlicue. Y hoy viene Tezistecatl como regente del signo Miquistli. Tezistecatl, esta luna maravillosa que nos inspira y que en su advocación femenina llamamos Mezcli. Tezistecatl es el señor del caracol. Hoy, antes de que el sol vaya al Mictlán, porque él también va a ese lugar de espacio, ese lugar de silencio, perdón, de oscuridad y de creación, bueno, pues cuando él vaya, yo voy a beber unas cucharadas de luna, como dice Jaime Sabines, para ensoñar, para conectar con estos seres maravillosos y divinos. ¿Quién es el Señor de la Noche? Mictlantecuhtli. Esta coordenada es del rumbo del norte, del Mictlampa. El color es el blanco. Así que estamos en la oportunidad de reencontrarnos con ese espacio divino. ¿Qué es morir? Miren, Elías Nandino dice, morir es alzar el vuelo sin alas, sin ojos y sin cuerpo. Y creo que precisamente eso pasa cuando nosotros dormimos y nos desconectamos de la realidad. Entramos en un estado de ensoñación. Nuestra conciencia está en ese plano de reencuentro con el Mictlán y todo lo que engloba. ¿Por qué digo todo lo que engloba? Porque en esta cosmovisión tú entras en el estado de muerte y vas a un lugar especial dependiendo de cómo te sorprenda la muerte. Es decir, si eres alcanzado por un rayo o mueres de una enfermedad que tenga que ver con el agua, entonces irás al Tlalocan, que es un espacio divino, fértil, en donde todo es verde, hay muchas aves, flores. Es más, el mito dice que si llegas con una rama seca y la plantas ahí, esta renace. La señora Chalchutlicue y Tlaloc son los guardianes, los regentes de ese espacio del Tlalocan. Hay otro lugar a donde van todos los que murieron inocentes o murieron sin probar el maíz, que todavía eran amamantados por el seno materno, o murieron sin haber nacido, o sea, sin haber salido del vientre de su madre. Ellos van a un lugar que se llama el Chichi Hualcuauhco, que es un lugar en donde hay un árbol nodriza, un árbol que tiene precisamente esos senos que van a terminar de alimentar a estos seres. Y también en la mitología se cuenta que ellos serán los que sustituyan o le den continuidad a esta quinta humanidad que somos nosotros. Hay otro lugar que es la Casa del Sol. El Sol es Tonatiuh y este espacio se llama Tonatiuh Ichan. ¿Quiénes van ahí? Todos los guerreros, todos los que mueren en combate, todas esas mujeres que mueren en el parto, porque acuérdense que una mujer gestante está en una lucha con su cuerpo está en lucha con ese ser que pues es un nuevo ser, es parte de ella y parte de ese principio masculino con el que ella armoniza, bueno, pero su cuerpo está en una lucha constante. Entonces, si muere en ese periodo de gestación, ella es una guerrera
que se transforma en en un ser divino, en una ciguateteo que acompaña al sol cuando éste va al Mictlán. Los guerreros estos seres que asumimos como guerreros, después de 4 años de estar en ese lugar, pueden retornar al Tlalticpac, a este espacio-tiempo del hombre, de la vida del hombre, en forma de un ave con plumas preciosas o en forma de mariposas. Bien, existe otro lugar al que no van ni los que mueren alcanzados por las fuerzas de Tlaloc y los que no mueren siendo guerreros o están en una lucha, ¿verdad? Este lugar es el Mictlán, que es un lugar de silencio en donde se resguardan los saberes sagrados y ahí están custodiando ese espacio, o los señores de ese espacio son Mictecacihuatl y Mictantecocli. Hoy tenemos como señor de la noche a Mictantecutli. ¿Qué ave acompaña? Bueno, pues el águila de obsidiana viene con el señor Tlaloc, Izcuautli. Así que yo te invito que hoy, siendo como esta ave que es solar y que tiene, ahora sí que donde pone la vista, pone la garra, tú definas cómo vives y descanses cuando duermas y vayas a ese espacio de silencio. Ten una probadita de lo que es el estado de muerte. Si estamos en el constante y el eterno retorno, retornamos precisamente a ese espacio de silencio y de creación. Hay un poema muy bonito de José Emilio Pacheco que se llama Presencia y que alude precisamente a lo que es la muerte. Y dice así: ¿qué va a quedar de mí cuando me muera si no esta llave ilesa de agonía, estas pocas palabras con que el día dejó cenizas en su sombra fiera? ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final? ¿Acaso mía será la noche fúnebre y vacía que vuelva a ser de pronto primavera? No quedará el trabajo ni la pena de creer y de amar. El tiempo abierto semejante a los mares y al desierto ha de borrar de la confusa arena todo lo que me salva o encadena. Mas si alguien vive, yo estaré despierto. Aquí estamos despiertos, disfrutando de este maravilloso espacio y tiempo del hombre. Así que hoy, con la luz de la luna, inspirados por esta lectura, vayamos a ensoñar. Encontrémonos allá en ese espacio de silencio, en ese lugar maravilloso. Encontrémonos con Mictecacihuatl, esa mujer extraña, esa mujer divina, ese ser sobrenatural que pues nos invita a reconocer y a entender de qué se trata la vida. Cuando yo conocí a Mictecacihuatl, este es un relato que, bueno, surge de mi imaginación. Estaba sentada a la orilla de un charco, de ese charco de mis tristezas, perdida en la oscuridad dolorosa de mi lado oscuro, y allí estaba ella esperándome. Me miró y entonces descubrí el espacio florido donde se hallaba el Temisoch, el lugar de los sueños lúcidos, en la burbuja flotante del ultramundo donde todo es posible. Ahí en medio de mi dolor se desprendió el último fragmento de mi cáscara. Entonces sentí la suavidad de mis plumas de Izcuautli, mi intuición despierta, el lenguaje poético de mi corazón, mi poesía, y en un repentino movimiento tonálico, bajo el rayo de la luz de esa extraña mujer llamada Mestli la luna, abrí mis alas y hallé nuevamente mi camino. Ahora de vuelta a la vida, a través de la espiral del caracol, me hice canto florido. En ese momento me supe renacida, parida por mí misma. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Tezistecatl, luz que requiere el alto relieve de la oscuridad donde brotan las semillas. Yo soy Chicuey Miquistli, la acumulación de experiencia, el control de la energía que genera grandes logros en el universo. Yo soy el sueño, la muerte y la vida. Hoy yo soy Chicuey Miquistli. Hoy. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, compártela con alguien que le pueda servir. Recuerda darme un like, suscríbete aquí a mi canal. Recuerda Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timota.